Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por el Periodista TV desde la librería Ulises del barrio de Las Tarrias. Y hoy vamos a conversar con un escritor. Él es Nicolás González y publicó recientemente, hace algunos meses, Los días de Moró, por editorial Oxímoron. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, y tú, Montserrat, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar acá. ¿En septiembre se lanzó la novela? Sí, septiembre del año pasado, post 18 se lanzó. ¿Cómo han sido estos meses? Tú, para los que no saben, vienes del mundo del derecho, eres abogado, escribes, naciste el año 1985. ¿Cómo ha sido este camino, este proceso? Ha sido sorpresivo, porque es mi debut. Yo en ese sentido no estaba al tanto de cómo funcionan los tiempos literatos, por decirlo de alguna manera. Hay tiempos en los cuales se escribe, se edita y hay muchos tiempos muertos también una vez que entre que se viene el lanzamiento, no se viene el lanzamiento. Eso en cuanto a la escritura. Y por el otro lado, después del lanzamiento han sido días muy movidos para mí. Fui padre, un mes después de lanzarlo más o menos. ¿Primer hijo? Mi primera hija. Primera hija. Y gracias. Y el tiempo es algo que se modifica absolutamente después que uno es padre. Así que han sido tiempos movidos. ¿Y sigues trabajando? ¿Trabajas en algún estudio? No, un trabajo particular, y ahí distribuyo mi tiempo entre las pegas. También tengo un grupo de música, también escribo y ahí hago malabarismo como todos los que estamos en esto. ¿Y cómo fue ese camino hacia la literatura? Fue absolutamente genuino. Yo he sido mejor lector que escritor toda mi vida. Creo más indispensable la lectura que la escritura, y no sabría identificar si que existe un momento, un punto exacto. Yo diría que a partir de las lecturas se fue construyendo una novela en marcha, por decirlo así, en mi cabeza. Y bueno, ahí ya no se puede leer de otra manera que teniendo eso aquí. Y ahí fueron transitando las imágenes, qué sé yo, las voces van agarrando un tono propio y así se va construyendo. Al menos así fue mi caso, para una primera. ¿Buena crítica ha tenido este libro? Ha tenido buena crítica, sí, ha tenido algunas que no comparto también, pero para eso está la crítica, digamos. O sea, hay que mirarla como, no sé, al menos para mí es una especie de guía que te pone al día de lo que se está escribiendo y publicando, más que un dogma de leer o no leer. No sé, me imagino que a ti también te debe pasar que tú compartes o que tu biblioteca tiene a gusto muchos libros que hay críticos que lo hacen pedazos, o a la inversa, ¿estás de acuerdo con ellos? Exactamente. Manuel Moró regresa donde su madre y su abuela a vivir en el departamento de su infancia. A partir de este encuentro, los ritmos familiares empiezan a disgregarse a destiempo, debido a una serie de hechos inesperados que remecen una aparente armonía. Los personajes de esta novela, sin tener mucha conciencia de lo que les ocurre, van entrelazando sus emociones en torno a ciertas verdades en un presente donde lo que se descubre es el reflejo de la fragilidad en lo cotidiano. ¿Por qué habría que leer este libro? ¿Por qué habría que leerlo? Sí. Obviamente la pregunta va de cerca al autor. Claro. Pero no nos va a decir que no lo leamos. Bueno, puede que sí. No, yo lo propongo como una lectura ociosa, para quien quiera perder de buena manera su tiempo leyendo un libro, que no se justifica, no tiene una función que justifique su lectura, sino más bien es perder el tiempo de una manera agradable, espero. Es un libro ligero, que se lee en 2-3 tiradas perfectamente y está ahí a la mano de quien quiera leerlo. Y citas a Bolaño para empezar. Sí, no soy un fanático de aquellos que se vuelven locos por Bolaño. Sí, lo admiro absolutamente como lector, lo leo y lo sigo leyendo. Y esa cita en particular, que es, para que sepan, la cotidianidad es una transparencia inmóvil que dura solo unos segundos. Claro, esa corresponde al libro Amuleto, bueno, no voy a contar ese libro, pero
En ese libro en particular, los tiempos y las descripciones a mí me parecen extremadamente bien trabajadas y en ese sentido tomo la patudez de cortar y pegar como epígrafe esta frase que refleja de muy buena manera lo que entiendo yo por cotidianeidad. Y a partir de eso, no el epígrafe, sino la idea de narrar de la cotidianidad de un pie forzado sobre el cual yo trabajé. Y a partir de ahí se fueron tomando ciertas decisiones estilísticas, de forma, etc. ¿Es una narración cotidiana con universo psicológico? Yo diría que trata sobre la cotidianidad, pero no así está narrada de modo cotidiano. Hay una inclinación estética en profundizar con las descripciones y creo que a partir de ahí, para este caso puntual, necesariamente tenía que ser trabajado con un narrador en tercera. Entonces ahí creo yo que la decisión estilística del modo del lenguaje no es cotidiano, sino más bien elegante, si no es mucha la patudez. Y donde se rompe el equilibrio. Claro, entonces hay ciertos pasajes en formato cartas, diarios, y por supuesto hay diálogos también, en donde ahí se rompe y aparece una primera persona, mucho más suelta, con voces de quienes hablan en ese caso, pero lo otro está en tercera y podría decir que es más a la antigua, que de cotidiano tiene poco en eso. Yo creo que es una expresión de una literatura más que está un poco dejada de lado, cargada las descripciones, que los personajes estén en tercera. Nicolás, pareciera que pensaste muy bien cada una de estas decisiones a la hora de abordar el libro, porque escuchando tu respuesta parece como si hubiera habido un trabajo bien pensado. No sé cómo será tu caso, pero al menos en mi caso ocurrió de que hay una primera instancia en la cual hay como una especie de necesidad de ir escupiendo ideas y garabatear y dibujar y volver a dibujar y intentar resolverlo todo en un primer momento, lo que por supuesto no ocurre. Pero ya hay un momento en donde corresponde hacer la pausa, de alguna manera intentar dibujar la novela o el relato, o lo que se esté trabajando. Y ahí es donde se hace una especie de ecualización, en el sentido de que por un lado hay estructura, por otro lado hay estilo, por otro lado hay argumento, hay fórmulas que se pueden replicar, hay formas que se pueden investigar. Entonces a partir de ahí está un trabajo en donde corresponde, ¿qué sería? Dibujar o ponderar el uso de recursos y por supuesto a medida que en cada etapa hay que ir tomando decisiones que ojalá se respeten por el bien del trabajo. ¿Te sentiste en desventaja viniendo del mundo del derecho, con estudios de pregrado que quizás estaban un poco más alejados de la literatura? ¿O crees que de alguna manera has compensado eso? No sabría con quién compararme tampoco, porque, o sea, por supuesto hay escritores y todos los autores de estos libros, pero yo creo que hay, no lo digo románticamente, o sea, quizás también lo digo románticamente, pero hay literatura en todo, o sea, yo me imagino que a ti, o sea, la alegría que genera ver una buena carta o ver un buen aviso o la rabia que genera ver faltas de ortografía, qué sé yo, está en todos lados, entonces yo creo que hay un ejercicio constante, sea la disciplina que sea, más aún si es que se lee, que yo creo que ahí está el secreto de todo escritor, o sea, el entrenamiento está en la lectura. ¿Estás satisfecho con esta primera publicación? Sí, no la he vuelto a leer. Que le mandamos saludos también a Oxímoron porque somos compañeros de catálogo. Sí, saludos a Oxímoron. Muy buena onda todo Oxímoron. Fueron los primeros en prestar ropa, así que... A mí también. Nos debemos. Estoy contento, sí, encuentro que el libro quedó muy bonito. La ilustración la hizo Valentina Silva, que es seca y es muy amiga mía también, así que también fue un honor trabajar con ella. Y lo pasé muy bien trabajando y sí, estoy conforme. ¿Quién sabe qué será después? Eso te iba a preguntar, ¿qué se viene
¿Hay proyectos? ¿Estás escribiendo algún nuevo manuscrito? Sí, estoy trabajando hace un tiempo en una nueva novela que, tal como decía antes, no tengo muy claro hacia dónde va. Sí, no sé, te puedo comentar de que se trata de un tenista que ocurre en Chile, y en eso estamos. No tengo ningún apuro, estoy pasándolo bien de nuevo. Escribiendo. Sí. Porque después uno lo pasa mal. Hay momentos, claro, en que uno se mete como estos pasajes sin salida, pero que finalmente son entretenidos. Es como elongar. Hay veces que uno no quiere elongar porque duele, pero después se invierte y hay un dolor que es rico y que es necesario y uno quiere seguir elongando. La escritura es un poco eso, para mí. Encontré un fragmento en la página 13 que dice: el tiempo para él se transformó de pronto en un reloj amenazante, una gran melancolía en la silenciosa fuga del presente. Las tramas construidas por el conjunto de recuerdos difusos parecían estar apolillándolo. La seleccioné porque creo que es una bonita frase. Gracias. Sí, eso es el comienzo. Yo sentía la necesidad o sea, más que necesidad, mi ejercicio estilístico consiste en intentar transmitir capas y sensaciones y atmósfera, y una buena manera de empujar ese trabajo es evitando la obviedad, por decirlo así. Entonces, a mí me interesa que si quiero transmitir calor, uno sea capaz de, a través de la escritura, transmitir la necesidad de abrir una ventana, más allá de decir que hace mucho calor. Entonces, ¿hay un link con Juan Rulfo, con Pedro Páramo? ¿Influyó en ti? Porque leyéndolo me recordaba en algunos aspectos. O sea, para mí es un libro, le tengo mucho cariño, lo leí yo creo que hace 20 años, no lo he vuelto a leer, pero todavía lo recuerdo, que eso ya es suficiente quizás. Sí, no, o sea, Rulfo es un escritor, un gran escritor, pero tengo muchos otros antes que él, por el momento. Así nombres rápidos que... Actuales, me parece interesante Rodrigo Rey Rosa, Valeria Luiselli, la mexicana, Coetzee, qué sé yo, Piglia, lo leo y lo releo y me encanta también. Mujeres, además de la Valeria, la Samantha Schweblin, me parece interesante lo que trabaja. Otra escritora que no recuerdo su nombre, que también argentina, que lanzó este libro, Mátate Amor, me pareció buenísimo, un trabajo muy bien logrado, un libro apretado, asfixiante, muy bueno. Vamos a seguir entonces pendientes de tus próximos escritos. Gracias a ti, Nicolás González, por estar aquí conversando sobre los días de Moreau. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, y nos vemos la próxima semana.